¿Qué tal? Soy Socorro Córdoba, cónsul de prensa, medios y asuntos políticos del Consulado General de México en Miami. Y si usted quiere saber más sobre la diplomacia, lo que hacemos y cómo interactuamos, por ejemplo, como con la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos, por favor, no se pierda este podcast. Y recuerde, solamente aquí lo va a ver. Cuando comunicar no es solo informar, sino también construir confianza, crear comunidades, manejar detrás de cámaras y detrás de muchos momentos importantes que vive dentro de la política y dentro de lo que es el servicio público. ¿Cómo entra uno en estos espacios? ¿Qué habilidades tiene que tener? ¿Y por qué termina uno fascinándose en el mundo de lo que tiene que ver trabajar en gobierno? ¿Quién mejor para explicarnos cómo lo hizo, cómo lo sigue haciendo, que Socorro Córdoba Hurtado, quien nos acompaña? Ella es cónsul de prensa, medios y asuntos políticos del Consulado de México en Miami. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, Carolina, muchísimas gracias a ti, a la Cámara, a su presidenta Yamile Rivas, así es que muchísimas gracias a ustedes. Cuéntame, uno dice, bueno, cuando uno se gradúa, bueno, tal vez entraré en esta compañía o en esta otra, pero tú entraste de una arriba, o sea, con gobierno, sí, con presidencia. Cuéntame ese proceso y cuándo decidiste que querías entrar dentro de lo que tiene que ver con este tipo de profesión. Claro, bueno, mi carrera es como licenciada en Relaciones Internacionales. Y así empieza la historia, justo porque yo voy a estudiar del interior de la República. Estaba yo estudiando en Querétaro mi preparatoria, que es muy cercana a la Ciudad de México, y uno de mis grandes sueños era estudiar como internacionalista en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Y bueno, lo logré, ingresé porque es muy complicado para quienes venimos de otros lugares, y así empecé. Pero ya casi para concluir un año antes la carrera te piden lo que en muchos países se conoce como estos servicios sociales. Los tienes que hacer en algún lugar, ya sea de gobierno o iniciativa privada, pero que tengan estos intercambios. Y había uno que se llamaba Imagen de México en el Exterior, que estaba en Presidencia de la República. Te hablo de 1997. Y estando observando qué era lo que nos iba a tocar a nosotros, pues uno siempre tiene este grupo de amigos en donde dice, vamos todos juntos. Y le digo, pues sí, vamos a hacerlo todos. Y nos inscribimos a Presidencia de la República, al área de información internacional. Y bueno, ahí empezamos a trabajar, que en esto que bueno, obviamente no es un trabajo pagado, pero es muy intenso. Y además porque, pues sí, tienen que ver también tu background, te aceptan. Éramos 4 amigos, éramos 3 mujeres y un hombre. Y todos ellos se dedicaron a cuestiones diferentes. Era yo la única internacionalista, uno era en ciencias políticas y los otros en ciencias de la comunicación. Y fue muy agradable porque ya casi para finalizar, pues la gente que estaba como directivos y todos nosotros veíamos en aquel momento al entonces presidente Ernesto Zedillo, era quien tenía a su cargo el gobierno de la República, lo veíamos muy cerca, siempre. Y era muy amable con nosotros, éramos pues jóvenes estudiantes al final del día. Y ya casi para terminar mi periodo, me manda a llamar el director de Información Internacional. Entonces me dice, fíjese que pues ya usted está a punto de concluir, me están pasando todo lo que ha hecho, y la verdad es que sí había hecho cosas que quizá no hace el común denominador de la gente que está haciendo un servicio social. Yo me quedaba más horas, realmente me apasionó mucho hacer el análisis político de los principales diarios a nivel internacional, el monitoreo de la prensa, tanto escrita como medios electrónicos. Y así fue como me hicieron una propuesta. Una de las compañeras se iba a Nueva York. Entonces me dijeron, ¿le interesa a usted? Esto tiene usted el perfil. Yo no había acabado la carrera. Y recuerdo que le dije, si me da 2 horas, le respondo. Porque en esas 2 horas es como tratar de organizar, que ya estás a punto de culminar, que tienes que hacer tu tesis. Y además, mi asesor, que era mi padre, en paz descanse, y entonces él había estado siempre también en el mundo de la política y la diplomacia. ¿Quién mejor para poderme dar un buen consejo? Le hablé por teléfono y le dije, oye, papá, fíjate que está esta propuesta. Me dijo, ¿y qué mencionaste? Que me dieran 2 horas, papá. Le digo, para también contigo. Y me dice, pero por supuesto, hija, mi hijo, no solamente es la gran oportunidad, es que te está llegando sin estarla buscando.
Y es ahí cuando uno te das cuenta que lo buscas de diferentes formas. Y así fue como empecé, Caro. O sea, llegué, lo acepté, terminé la carrera, me quedé ahí 3 años. Y en el 2000, cuando están todas las campañas políticas y todo, y que se iba a cambiar ya el gobierno, ya renuncio en febrero para concluir ya todo lo que estoy haciendo, y me hacen la propuesta, una persona también del Servicio Público, un político muy prominente de México, y me dice, fíjese que me están proponiendo irme al Consulado General de México en El Paso como titular. Y yo con él había coincidido en un pasillo y me lo había presentado una amiga, una muy querida amiga, que era directora de Información Nacional, una mujer muy encumbrada y extraordinariamente brillante. Y que a pesar de que estaba yo en el área internacional, combinábamos muchas cosas. Y siempre la ayudaba, en fin. Andaba yo metida, me llamaba la atención mucho. Y recuerdo que hubo una gira de un presidente de Francia a México. Uh-huh. Y ellos necesitaban esa ayuda. Era un domingo. Lo hice y por esa situación fue que me recomendaron cuando él estaba buscando a alguien para llevarlo como cónsul de prensa. Y su voz era al Consulado General de México en El Paso. Pero había 4 hombres y yo. Nos hicieron la entrevista todos. Me preguntó si me interesaba. Le dije, por supuesto que sí. Y me quedé. Y me quedé porque cuando me lo propusieron, me dijeron, ¿se puede ir de inmediato? Le dije, mañana con mis maletas aquí estoy. Tengo mi pasaporte, mi visa, usted dice. Es decir, así fue como la carrera de todo, pero porque era también un sueño que ya yo mucho tiempo, pues al final del día, viéndolo desde chica, te lo vas comiendo y lo vas viendo y le vas comprendiendo mucho de las cosas que van en el mundo, ¿no? Que también eso tiene mucho que ver con dar el extra y no verlo como un regalo, sino como que realmente esto es un beneficio para mí. Porque primero, me encanta hacerlo. Segundo, estoy tomando experiencia. Tercero, estoy dándome a conocer, sobre todo cuando uno va comenzando. Y también en otras posiciones en las que uno se va desarrollando, hay que mirarlo como lo que para mí me está dando. No realmente de que si me puede o no dar un empleo, pero realmente tú desde joven empezaste a mirar que eso era lo que te gustaba, te apasionaba, y ya sabemos que cuando uno le apasiona algo, uno no mira el tiempo, no mira nada, todo se pasa volando y finalmente viajas a El Paso. Sí. ¿Cómo es pasar de trabajar, digamos que obviamente en tu país, y salir para representar a tu país y manejar ya de primera mano comunidades, temáticas, crisis? Claro. Fíjate que me voy un poquito por atrás. Cuando mi crianza es en Las Cruces, Nuevo México. Mi padre y mi madre van a vivir a Nuevo México porque a mi papá le dan una beca para hacer su maestría y su doctorado en New Mexico State University, en donde yo, cuando llego al Paso, años después, hago mi maestría. Mira tú. Yo digo que es un círculo virtuoso, es muy bonito. Sí. Y ahí me crió durante 6 años, entonces para mí no era ajena la migración, la veía desde muy pequeña, pero no se hablaba tanto de ese tipo de migración. Y pasan los años y estamos viviendo en diferentes partes del mundo por el trabajo de mi papá, hasta que en algún momento, pues mi mamá dice, ya vamos a establecernos en México para que ustedes puedan estudiar ahí y todo. Pero desde que estaba yo muy chica, Caro, respondiendo a tu pregunta de cómo haces para representar a tu país, es que desde muy chica yo vi la representación de mis papás, sin ser en aquel momento diplomáticos, vi tener muy metido en el corazón México, y que se hablaba español en la casa, que me daban a leer todo así, que eran los 2 idiomas, y que cuando había alguna celebración, mi mamá hacía que yo fuera en el kinder o en la primaria, en fin, representando a mi país. Entonces es toda una cultura, es una educación desde casa. Entonces, quizá por eso no fue tan complicado para mí, claro. Ya lo vas llevando. Entonces cuando llego al Paso, además de ser un gran reto, porque eso sí, va a ser la primera ocasión en que además de que vas a llevar tú ya la representación para un trabajo muy específico, con un político que tiene grandes tablas, y entonces es una cuestión en donde tienes tú la responsabilidad, que es muy alta, del nombre de tu país, de conducirte tú de la manera más apropiada y correcta, de representar los intereses
de tu gente, la comunidad y todo, pero además llevas la institución, eres parte de todo un equipo en donde vas exactamente con lo mismo, ¿no? Y alguien que te da la oportunidad como un político de esa envergadura, por supuesto que todo el tiempo vas a aprender. Ujú. Y cuando llego a la frontera es ver, a ver, El Paso, Texas, es Texas, Nuevo México y Chihuahua. Son en una región pequeñita, son 2 países y 3 comunidades, pero comunidades totalmente diferentes, con una dinámica maravillosa, y la califico así porque es única. Tienen su propia forma de vida, su propio estilo de hablar, la manera en la cual se interrelaciona es única. Y ahí me quedo 8 años con 5 titulares diferentes, entonces cada 2 años los estaban cambiando. Y yo tuve la enorme fortuna que por trabajo siempre lo consideraran y bueno, que decidieran volverme a nombrar. Pero cada uno era diferente, cada quien traía pues una dinámica y además traía una agenda diferente, marcada desde el gobierno de la República. Vivir en la frontera a mí me da, Caro, obviamente una óptica de migración sumamente humana, de ver los casos ahí, de todos, estudiar la maestría en estudios latinoamericanos y de frontera, que una de las cosas es migración, seguridad, y me toca uno de los eventos más fuertes que ha vivido este país, que es lo de las Torres Gemelas. Uh-huh. Ver cómo se cierra la frontera y cómo antes cruzábamos caminando de Juárez al Paso en 20 minutos. Y a partir de ese suceso o ese penoso evento, estamos hablando de que se cruzaba en 5 horas, de ver cómo el comercio cambió, de cómo la dinámica entre los niños que estudiaban, por ejemplo, en El Paso tenía que pasar por un proceso bárbaro, de cómo se detenían los camiones para ser, obviamente, observados, en fin. Cambia toda esta demografía, inclusive, cómo se va moviendo hacia otros lados. Y eso a mí me da la frontera, entre muchas otras cosas. El lenguaje, inclusive tengo anécdotas muy buenas del interior de lo que es Nuevo México y Texas. Pero en sí, yo creo que una de las cosas que tú ahorita mencionaste es el amor a las comunidades. Yo no podría ser lo que soy hoy si no es por esa interacción con la gente, porque al final del día es con lo que vamos a trabajar, es la gente. Claro. Ajá, en todos los niveles y en todos los sectores, pero es gente. Entonces, es un 1 a 1 o son por multitudes, pero te va también dando la templanza en el carácter, ¿no? ¿Qué crees tú que, por más de que has pasado por, obviamente, diferentes gobiernos y te has mantenido trabajando en lo que tiene que ver en digamos que es una representación de México en diferentes partes de Estados Unidos, ¿qué crees tú que no ha cambiado en esencia del trabajo que realizas tú? Bueno, una es la forma, te lo plantearía desde la posición que tengo como cónsul de prensa, medios, y ahora de asuntos políticos, que también siempre van, les digo que no se desvincula una de la otra. Uh-huh. Quienes estamos en esto, inclusive en un sector privado, saben que esa información siempre va de la mano. De la mano. Los gobiernos, obviamente, con una política exterior diferente, pero siempre al centro, los intereses nacionales. Eso sin duda nunca ha cambiado. Las jurisdicciones son las que cambian. Por ejemplo, hay unas en donde el mayor peso a lo mejor lo va a tener un tema político, un tema económico, y esa va a ser la agenda que va definiendo los trabajos a lo mejor por un año, y luego va a cambiar acorde también a lo que nos mencionan desde Cancillería. Pero lo que no ha cambiado es, para mí, es estar afuera, estar afuera con la gente. Y eso solamente lo pone uno, porque también está este trabajo que podrías hacer desde el escritorio. Claro. Entonces, yo creo que esa es de las cosas muy buenas que el día que yo me retire de esto, puedo tener la enorme satisfacción de saber que esa parte sí tuvimos que cambiarla. Uh-huh. Las otras que no han cambiado es quizá también la forma en que el gobierno mexicano hace esta aproximación siempre a través del diálogo, del respeto, de la cordialidad. Creo que siempre ha sido una de las cosas de los pilares de la política exterior mexicana y que yo personalmente me siento muy orgullosa porque privilegiamos primero
acercarnos, conversar y comunicarnos. Y el mexicano tenemos algo que procuramos conectarnos. Y nos conectamos lo mismo con el Señor que amablemente nos puede abrir una puerta, que lo mismo con el presidente de una nación, ¿no? Procuramos hacer eso. Claro, y en tu experiencia, habiendo obviamente estado por fuera y estando tan de cerca en lo que es El Paso, y como tú lo mencionabas, que se viven muchísimos casos y digamos que son noticias que yo también, digamos, yo las cubrí desde el ángulo de CNN, y unas eran muy fuertes, otras eran muy lindas, unas eran alentadoras y otras eran desgarradoras. ¿Cómo eso se traduce en tu día a día, en cómo te impacta y en cómo eso te ha llevado a moldear de alguna manera también lo que viene a ser esta posición que también va evolucionando en la medida que también la sociedad misma va evolucionando? Por supuesto. Yo creo que es una de las preguntas más profundas que debe haber para cualquier servidor público. Y es justo eso, no olvidarnos que estamos, las diferentes regiones nos exigen también una diferente respuesta y también nos exigen tener carácter. Este carácter que yo siempre les digo que es templanza, que es diferente una de otra, pero que se van a mancomunar y no siempre vamos a recibir de las instituciones todas estas capacitaciones que se debería, porque el día a día es muy grande, de repente te puede devorar. Uh-huh. Y lo específico es también cómo nosotros, como seres humanos, podemos atraer nuevas herramientas y cómo lo puedo yo llevar a lo mejor suena muy simple, pero es toda una dinámica de disciplina, o sea, es desde qué hora te despiertas, qué escuchas, a qué privilegias primero estar conviviendo antes de arrancar el día, porque eso es lo que te va a dar el equilibrio para poder sostener todo tu día y para poder responder como merece tanto tus nacionales como los intereses con otros países, con otras comunidades, cómo puedes mantener siempre esa cordura para responder como realmente, como tú sabes que lo puedes hacer, sin tensionar, siempre colaborando, cooperando y todo, y sabiendo que tampoco vas a poner tu capacidad de por medio, no te vas a quebrar tú. Y eso lo viví estando, yo creo que es una de las experiencias más fuertes, una en la de frontera, pero la siguiente fue cuando estuve también como cónsul de diplomacia pública para todo el estado de Arizona. Esa fue una posición para mí de las más bonitas que he tenido porque se formó exclusivamente para ver cómo se podía coordinar desde la capital del estado, uh-huh, en una época antimigrante muy fuerte, en donde no solamente era ver a los nuestros cómo se fracturaban sus familias, ya no solamente por la migración, sino porque las propias leyes locales así lo estaban poniendo. Y no puedes intervenir sino solamente desde el marco de la ley, pero tú, ¿cómo puedes estar tú fuerte para sostener también a otros? Entonces tienes que estar tú muy bien y eso solamente lo haces con herramientas de psicología y de otro tipo también de terapias para poder estar. Sería absurdo no comentar que uno no tiene que estar siempre también en procesos de salud mental y salud emocional como servidor público para poder responder adentro y afuera como esa gente merece. Y estando justo en Phoenix, en donde nos tocó ver pues también la firma de una SB 1070, que ha sido una de las más fuertes leyes antimigrantes, era observar a los niños separarse de los padres, a los padres no saber en dónde estaban los niños, en un segundo cambiarles la vida. Entonces, ¿cómo poder acercarte a un niño para llevarlo a la institución que en ese momento tenía que estar, uh-huh, para después repatriarlo a México, pero tener esos cuidados? Y tú vas acompañando a los que son especialistas en eso, que son los compañeros de protección, pero ¿cómo lo vas tú a comunicar, informar, que los hechos sean los precisos? Que en sí son muy fuertes, ante las cámaras, tú que eso lo has visto, desde donde tienen que ser contadas las historias, por el cuidado que merece un niño, por ejemplo, el cuidado que merece una madre que está viendo, el padre de familia, que les están rompiendo un sueño. Pero cómo no perder esa objetividad para que a la hora que vas a la mesa puedas plantear justo todo eso en el marco de la ley. Y eso te lo da justo estar en todos estos lugares
en donde la diplomacia es activa, donde la diplomacia no es de estar en un escritorio o estar en las partes bonitas, es estar en el campo, es estar en las cárceles, es estar en los lugares de estudio, es estar en hospitales, es estar acompañando, es guardar silencio, son muchas maneras y eso te va formando el carácter y te va formando, respondiendo justo lo que me preguntabas, te va formando esta gran capacidad de responder en el momento oportuno, adecuado y también saber cuándo guardar este silencio que es necesario. Dentro de ese orden de ideas, ¿cómo se manejan las crisis que siempre aparecen cuando uno está de ese lado de la profesión? Es que hay de todas. Porque uno, o sea, digamos que desde el mundo de vista del corporativo, el privado, ese tipo de cosas, pues digamos que hay como un playbook, ¿no? Claro. Pero para entender cómo funciona o qué diferencia puede haber entre ese manejo de crisis que, como dices tú, tiene diplomacia, tiene leyes, tiene muchas cosas que impactan no solo a los connacionales, sino también a quien está liderando esa vocería y obviamente también los vínculos políticos que hay entre países. Claro, por supuesto. Y bien lo dices, porque Miami yo creo que es una de las representaciones que tienen más ese tipo de situaciones por lo diverso, por lo multicultural, y eso es en Miami-Dade, por ejemplo. Ya si te vas a otros lados ya puede ser una conversación más bicultural, pero aquí es multi, y entonces eso te exige estar también en una esfera multilateral. Yo creo que aquí se han vivido diversas crisis, y yo creo que apuntando desde el terreno profesional, hablas desde las que pueden ocurrir para tu país, desde las que pueden ocurrir inclusive en un consulado, cuando a lo mejor tienes una sobredemanda de documentación, por ejemplo, que es una mini crisis. ¿Cómo la puedes resolver? No tienes otra, es como un instructivo, lo que tú dices, como un book. Una es reunirte con tu equipo. Y obviamente que tienes que hacer el análisis todos los días. Aquí no hay de que, a ver, me puedo 2 días esperar para ver. No, es una dinámica de todos los días. Así como te despiertas, haces un corte también a mediodía y haces un corte en la noche para ver cómo viene. Es muy similar a lo que se hace en las cuestiones de noticias. Y por eso es tan fascinante, es apasionante y tiene un grado de análisis profundo, porque tú tienes que llegar al día siguiente con el titular y decirle, mire, estos son los temas principales y esto es lo que, le pongo a usted en la mesa que es lo que se sugiere, más aparte lo que en México se está dando. Entonces, para prevenir inclusive crisis. Y si ya la tienes presente, si es conveniente hacer una declaración pública, o como tú bien mencionas, si es mejor hacer una interlocución corta con algún acto relevante, o en su momento mejor. Hay crisis que es mejor dejar que pase ese momento para que las cosas guarden ya como que su nivel, ¿no? Entonces yo creo que son diferentes tipos de crisis. Afortunadamente algunas las hemos sorteado de manera muy rápida, pero porque la respuesta es muy humana. Cuando son crisis ya políticas, ahí tienes que sentarte con mucha cabeza, y sí tiene que haber un liderazgo, y ese liderazgo obviamente pues es el que está llevando la oficina, en este caso aquí el cónsul general, pero sí te exige tener conocimiento al 100. Estas posiciones no pueden ser improvisadas, sí te tiene que llevar, eso es al menos mi experiencia y lo que yo he visto. No puede ser alguien, por muy capacitado que esté, y obviamente eso yo lo respeto mucho, pero sí te tiene que llevar un grado de experiencia para saber con quién platicar, con quién mejor guardar mesura, qué es lo que vas a compartir, qué es lo que no. Y sobre todo también sí merece la capacidad de no generar crisis adicionales, que yo creo que es una de las grandes características de las crisis. Saber que una no te puede llevar a la otra, hasta dónde va a crecer, ¿no? Y eso solamente también lo puedes tener
cuando te conoces muy bien, para saber en qué momento puedes dar el mejor punto de vista, o esperar mejor a que se integren todavía más elementos, ¿no? Esperar todavía ese tiempo. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado la diplomacia, sobre todo ahora gente joven que digamos que no conocen eso, que es ese detrás en este caso es de cámaras, pero en este caso es detrás de los cónsules o de un presidente, que tú ves que necesitarían entender si es algo que le llama atención las relaciones internacionales, trabajar con un gobierno, estar en este tipo de dinámicas que también requieren tiempo, conocimiento y además de todo, pues que la experiencia con el tiempo es súper importante? Claro, yo creo que una de las cosas, y lo platico mucho con la gente con la cual colaboro ahora, es que lean. Siempre les digo, lean, por favor, hasta las letras chiquitas, léanlas. No se debe dar por hecho absolutamente nada en diplomacia ni en política tampoco. Se tiene que poner atención a los detalles. Y dos, también es tener esta inquietud. O sea, nunca perder esta capacidad de ser curioso y salir y ver qué hay más allá. La diplomacia sí ha cambiado en ese sentido, y también los diplomáticos, cuando estamos en esto, tenemos que cambiar. No es la diplomacia de hace 25 años, es una diplomacia en la cual también tiene sus elementos corporativos. Tiene esa parte mágica que es como si son resultados, es como si estuvieras en una empresa. Y la tienes que pensar así porque también el mundo ha cambiado. O sea, las generaciones son diferentes. La respuesta la quieren inmediata. Entonces, ¿cómo tú puedes insertarte en eso sin perder la esencia de un país, sin perder la esencia de la cultura y todo, pero también teniendo este talento y habilidad para poder cruzar palabras con aquel que requiere algo muy rápido y dices, a ver, déjame explicarte cómo soy, qué es lo que quieres tú? Y eso creo que es una de las cosas que siempre lo platico mucho cuando tengo la oportunidad de estar con la gente que está por graduarse de Relaciones Internacionales. Lean todo, sí métanse a analizar con quién están hablando, quién es el país que está escuchando esto, cuáles son sus intereses, porque solamente así vas a saber qué es lo que tú puedes negociar, qué es lo que vas a cruzar, desde dónde te vas a poder conectar. Si no, no hay de otra. Y yo sí recomiendo ampliamente que vean, por ejemplo, cuando tú estás en lugares como Florida, que seas muy selectivo en qué vas a escuchar, de qué te vas a rodear, hacia dónde vas a dirigir tu interés, porque hay demasiado. Y en cualquier lado es justo eso, saber empezar a desmenuzar. Y creo que es una de las cosas muy, muy buenas que tiene la diplomacia. Tienes que empezar a seleccionar. Es como la vida misma. Tienes que saber en dónde, ¿no? Que eso básicamente, como dices tú, es lo que uno va aprendiendo también con la experiencia y con las caídas y claro. Lo que lees, lo que consumes, la gente con la que te rodeas, eso de manera profesional y personal creo que es fundamental. Dicen, no sé exactamente quién lo dice, pero dicen que uno es el resultado de las 5 personas con las que se relaciona todo el tiempo, y tiene muchísimo que ver porque hay una diferencia entre estar rodeado de gente que está muy enfocada, que es apasionada por la profesión en la que está, o que está de manera independiente haciendo empresa, y muy diferente cuando está rodeado de personas que lo ven todo de manera negativa o que no le ven el lado positivo o el vaso medio lleno. Claro, sí. También, bueno, está la otra parte. Yo soy de las que ahí tengo siempre que, aquí dicen, no hold your horses, como, porque siempre lo veo lleno el vaso. Y es que sí le hago una apuesta a eso, precisamente porque, a ver, claro, cuando mucha de nuestra gente viene acá, o sea, como te decía, son diferentes los escenarios, pero cuando la gente viene acá, viene buscando todavía que hacer mejores cosas. Y yo les digo que los seres humanos, y esto se aplica en diplomacia, es como todo, venimos a pulirnos. Claro. Esto es una experiencia de vida. Entonces, si no lo hacemos mejor, y si no le damos a la gente algo mejor de nosotros mismos, porque es mucho el cúmulo de experiencia que tenemos, no me lo llevo. Entonces, si no lo comparto, y mi herramienta es la diplomacia, entonces, pues, no tiene sentido mi trabajo.
Y hay que pulirlo, y esa es mi recomendación siempre para los jóvenes y a los estudiantes: pulámonos. Tenemos una gran máquina que es el cerebro, una gran capacidad para comunicar. Hoy que tenemos todas estas herramientas, hagámoslo mejor, hagámoslo de manera más asertiva, de una manera más consciente. Y eso también implica la diplomacia, ser más puntuales, para que no haya, en el ejercicio de la comunicación, no haya algo que se nos extravíe. Pero eso conlleva trabajar en lo profesional, en lo interno, con las dinámicas y todo. No siempre va a salir a lo mejor con el mejor resultado, pero sí creo que uno al menos vas a saber que diste tu 100. Y es ahí cuando de repente el vaso, bueno, hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos fue volando esta conversación y yo sé que muchísimas personas, mujeres y en general jóvenes que están interesados en diplomacia, conociendo tu experiencia y lo que nos has contado y compartido de manera tan explícita y tan interesante, podrán ver que en el servicio hay toda una carrera y que es gratificante darse la oportunidad de hacerlo cada día mejor. Sí, por supuesto. Muchas gracias y bueno, esperamos que no sea la última ocasión. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este podcast de la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos, Perspectivas Hispanas.